estén con nosotros una vez más en este su programa Arte, la imaginación del espíritu. Bueno, pues estoy muy contenta como siempre, se han acompañado grandes personalidades y en este caso nos acompaña Asael Arista, Sí. artista plástico enfocado en lo abstracto, que seguramente ya lo conocen. Y bueno, platicaremos hoy con él de cómo está todo este mundo del arte, cómo es que se ha desarrollado. Asael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. A ver, Asael, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que surge Asael en este mundo donde, bueno, ahorita como me lo mencionabas, eres diseñador plástico, diseñador gráfico por profesión? ¿Cómo es que surge Asael? Ya, bien, llego a la ciudad en el 2006. La Cuando verdad es estaba que súper bonito, ¿no? no, llego en un ambiente, digo, está de más mencionarlo, ¿no? Creo que al menos los de cierta edad o generación para acá sabemos perfectamente cómo y de qué manera se vivieron todos esos acontecimientos, pero, eh, pero aún así decido quedarme, ¿no? Para iniciarme, como dices, en la universidad como diseñador gráfico. Entonces, del 2006 al 2010, así es como decido incluso, ¿no? Después quedarme viviendo aquí en la ciudad. ¿De dónde Sí. eres? Soy de San Pedro Pochutla, para ser exacto. Soy Ok. nativo soy nativo costeño. Casteño, cuando no tienes ese santito rico. Bien. Ok, entonces te quedas a estudiar diseño y de ahí cómo es que surge todo este mood. Ya, bien. Eh, Estaba en la formación, tal vez cuarto o quinto semestre, seguramente. Vemos o hicimos en algún momento un repaso por la historia del arte o todos estos acontecimientos, sobre todo artísticos, tanto escultóricos como pictóricos, etcétera. Y es ahí, con la maestra Susana Brás, ¿no? Que recibo Historia del Arte Universal, el ánimo, el entusiasmo con el que la maestra compartía sus conocimientos, ¿no? Era como meterte al cuadro, es decir, era una imagen proyectada, era como meterse y desmenuzar cada uno de los elementos e intentar en una dramática interpretación describirlos a detalle. Entonces, esta manera en cómo nos contagiaba toda esa información o todos esos conocimientos, me cautivaron desde luego desde ahí, ¿no? Entonces es a través de, pues, de un repaso, ¿no? Desde, no sé qué te gusta, el arte renacentista o incluso todavía más atrás, porque la historia de la comunicación visual sabemos que incluso nace en las cavernas, ¿no? Sí. Entonces hay momentos históricos, sobre todo del 1800, aquellos que se denominan vanguardias o que se denominan vanguardias artísticas, las que todavía terminaron de atraparme, ¿no? Hay particularmente una serie de movimientos en el 1914 en Rusia, y que es totalmente autónomo, es una composición abstracta totalmente, es decir, formas que prescinden de detalles o de características figurativas o reconocibles. Entonces los conozco o conozco estos movimientos de la mano de otros más, claro, e incluso podría atreverme a decirte que muchos de los trabajos que después entregaba, no sé, la portada de una revista, una infografía o lo que fuera, estaban alimentadas por esas características tanto compositivas como cromáticas, formales de hecho. Y termino enamorado con eso, ¿no? Entonces, desde ahí, decías hace un momento, bueno, la abstracción es que busco y cuestiono, sigo explorando el tema de la abstracción y de la autonomía de la que hablaban en algún momento pues, todo este grupo de artistas. Que yo creo que también tiene mucho que ver con que hayas estudiado la carrera de diseño gráfico, ¿no? Sin duda. Ha jugado un papel importantísimo, ¿no? Mucho de lo que pinto eh, tiene referencias, ¿no? Teóricas, basadas en las composiciones, por ejemplo, ¿no? Desde repeticiones, contrastes, no sé, equilibrios. Es decir, hay plena conciencia de todas estas herramientas o elementos básicos de la comunicación visual que sí son evidentes, ¿no? En lo que pinto. Seguramente ya verán algunas de las imágenes, no sé, el ritmo, por ejemplo, esta repetición modulada en una o en otra dirección, ¿no? Que son conceptos, después de todo, te digo, básicos o propios de la comunicación, han sido fundamentales, ¿no? En la construcción, y me dan sobre todo plena conciencia de qué quiero, aunque no haya
de principio una fórmula o, ¿no? o una receta de cómo pintarlo en su momento, porque debo decir que mis procesos son aleatorios, es decir, no hay un principio, ¿sí? Pero sí hay un final, y ese final es el que al final termina, ¿no? O que al último termina satisfaciendo, por ejemplo, lo que yo busco en esa superficie. Oye, que ahorita también platicábamos que no es fácil entender de por sí el arte, ¿no? Ya, claro. Y que yo creo que al ver un arte abstracto todavía es más complicado porque cuando no tienes este conocimiento, pues ves una obra y siempre estás con esta idea de qué quiso decir, cómo se llama la obra, cómo estaba emocionalmente, ¿no? Hasta buscar al artista para tratar como de conectar con este sentimiento. Pero yo creo que cuando ves una obra abstracta donde en realidad no es tan claro como normalmente lo puedes ver, pues si ves un pajarito que se está hundiendo y se está casi muriendo, pues ya hay como algo muy lógico, ¿no? Ya. Pero en el arte abstracto es totalmente diferente. ¿Tú cómo lo ves, cómo lo concibes con la demás gente que ve tu obra? Pues dentro de esa lógica de la que hablas, podríamos incluso hablar de la obviedad, ¿no? Hay imágenes que pueden ser en algún momento muy obvias y aún así, ¿no? Siendo tan obvias, hay quienes todavía están como inquietos o curiosos por saber qué motivó al pintor o al artista a pintar ese pajarito. Pajarito que está ahorita en todas partes. Pues es que sí, desde luego, ¿no? Hay quienes eligen una u otra temática con uno u otro pretexto y está bien. Después de todo, son elementos que a lo mejor pertenecen a un ejercicio, ¿no? O a un interés muy particular de ese momento. Pero bueno, después hablamos de eso. Fíjate que el tema de los títulos o de las explicaciones a mí me parecen incluso hasta de más, ¿no? Te decía hace un momento, es incluso permitirle al espectador sentirse parte y protagonista de ese discurso, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de leer, tiene la capacidad de entender, ¿no? Porque entender y comprender son dos cosas distintas. Y de pronto encasillarlo con un título, por ejemplo, con una explicación, yo creo que quita todas las posibilidades incluso de subjetividad, ¿no? Que es uno de los elementos también importantes al momento de trabajar o sobre todo muy especiales del arte, la subjetividad, es decir, las interpretaciones personales, las interpretaciones y lecturas libres, ¿sabes? Es permitirle al espectador sentirse de alguna manera, como no sé, los estados anímicos, los factores externos o incluso internos juegan un papel también crucial al momento de sentirte agradable, de sentirte fastidiado, de sentirte triste, por ejemplo, ¿no? Ante una pintura. Entonces, yo, por ejemplo, no utilizo títulos justo por eso, ¿sabes? Y es cierto, las preguntas son constantes. Bueno, ¿y qué hay ahí, no? Claro. Ha pasado que me dicen estando en una reunión o conversación, oye, bueno, ¿y qué hay ahí, no? O sea, ¿quién está atrás de esas líneas, no? ¿Quién está atrás de esas líneas? Justo por allá iba porque los títulos más bien los elijo para agrupar una serie de pinturas y lo más reciente que he estado trabajando en los últimos 4 años ha sido una serie de piezas que llevan por título Persianas, ¿no? Entonces esto que dices, ¿quién está atrás? Claro. Justo también es una intriga, ¿no? Las persianas como un elemento que te permiten bloquear, que te permiten cierta intimidad, que te permiten desconectarte y guardar privacidad, por ejemplo, el exterior. Entonces algo pasa, alguien se asoma, alguien está atrás, o algo está sucediendo, ¿no? Entonces el título surge como un pretexto, más bien es alusivo, ¿no? Sobre todo por las formas, que son repeticiones lineales que simulan eso, ¿no? Y en algún momento esto, por ejemplo, que tenemos acá puede ser un motivo y un pretexto, claro. ¿Sabes? Estas composiciones o disposiciones horizontales, verticales, diagonales, son estos los elementos que a mí me interesan en esa serie, ¿no? O en esas piezas. Oye, que justo, bueno, como todo lo que me dices yo lo veo que tiene que ver muchísimo con tener esta profesión de diseñador gráfico que te lleva siempre a incurrir en esta
formación académica que has tenido y que aparte me platicabas que por muchos años también has sido parte de ella, ¿no? Ser profesor maestro de diferentes universidades. Sí, pues fíjate que las tres cosas que hago las disfruto. Okay. No, me preguntaban hace un momento, bueno, ¿cómo te presentamos? Yo me describo como diseñador gráfico de profesión, de alma y de vocación docente y dibujante por diversión. Okay. ¿No? El dibujo ha estado presente siempre, ¿sí? Y son estas las tres actividades que me han permitido justo crear vínculos o puntos de encuentro entre ellas. No puedo deslindarme. Junto con pegado. Sí, exacto, junto con pegado. Entonces, el trabajo docente ha sido desde el 2010 ininterrumpido hasta hoy día, es decir, 9 años recién cumplidos en agosto. Entonces, te decía yo hace un momento, esto me permite estar en una retroalimentación constante también sobre lo que pasa, porque curiosamente, te digo, la historia de la comunicación visual está ahí. Somos visuales por excelencia, ¿no? Entonces el 70, si no es que más por ciento de la información que recibimos o que el cerebro procesa es a través de las imágenes. De ahí la importancia que adquiere, por ejemplo, cualquier sistema de comunicación catalogado como visual. Entonces hacer un repaso sobre la historia de la imagen o de la comunicación visual es justo eso. Refrescar, retroalimentar y constantemente estar indagando, cuestionando en los libros, en las referencias, en las opiniones, en los distintos hechos o acontecimientos. De ahí que yo viva encantado, por ejemplo, con la historia del arte moderno, ¿no? Tengo una fascinación tal, y creo que es evidente, por ejemplo, con la prenda que traigo ahora. Sí, me queda claro. Oye, aparte al estar en contacto con todos estos jóvenes, también hay una retroalimentación y una, pues, estar en este nuevo auge que está como de todos estos artistas que están emergentes, que tú ahorita lo comentabas también, eres emergente, pero estar como en esta, yo creo que el artista muy pocas veces habla como de estos sentimientos, emociones que te llevan a estar pintando, creando, pero con estos chicos yo creo que estás en constante choque, por así decirlo, constante evolución de decir, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué viene a un futuro? ¿No? Ya. Es importante mencionar también que no es una formación meramente artística, ¿no? Son estudiantes, o fueron estudiantes en algún momento y siguen siendo, de diseño gráfico propiamente, y de comunicación, por ejemplo. Sin embargo, todas estas referencias les permite ampliar un panorama cultural, ¿no? Sobre la evolución de lo que es su disciplina. Entonces, no es que yo, por ejemplo, utilice prácticas de carácter artístico a veces, porque es necesario, por ejemplo, como lo estamos haciendo últimamente en un ejercicio que tiene que ver con reconocimiento de formas naturales, artificiales, etc. Pero esta conciencia de la que hablaba sobre los artistas emergentes, cada quien elige, ¿no? Elige como sus motivos. Cada quien a lo mejor está motivado por algún tipo de situación, acontecimiento, emoción que lo impulsa a hacer algo. Creo que pasa en la música también, pasa en la fotografía desde luego. Pero sí es importante eso, la retroalimentación es continua. Vale la pena decir que el trabajo, por ejemplo, en el aula para mí es previo, durante y posterior, ¿no? Yo les digo a los chicos o a los jóvenes con los que trabajo, que también soy joven aparte, que incluso cuando preparo un tema y una presentación como material de apoyo estoy diseñando, ¿sí? Es pensar en el tamaño de las letras, es pensar en el contraste, en el color, en la síntesis, en la composición de estos, para que justo resulten digeribles. Entonces, toda esta conciencia, ¿no? Es la que otras veces también se pone de manifiesto en mis procesos ya artísticos, que esos ejercicios ya son más personales. Es decir, el trabajo, decía Novillo, ¿no? También valdría la pena retomar lo que hablábamos hace un momento. Decía Novillo o se describe, que es diseñador español, que se describe como pintor de domingos, ¿no? Hay momentos en los que acumulo demasiado, no sé medirlo, ni sé cómo es que funciona, pero llegan momentos en los que siento mucha la necesidad de pintar. Casi siempre utilizo el papel y el lápiz, de esa manera materializo, le doy forma a las cosas que me pasan en la cabeza y ahí cuestiono posibilidades
de discurso, de narrativa, de materiales, compositivas, incluso de espacio, ¿no? Pensando en que una pieza puede estar colocada en algún momento en un espacio, ¿no? Con diálogo constante entre los muros, las luces o la luz, los recorridos y el espectador mismo. Y todo ese cúmulo a veces estalla cuando llego, a pesar de después de haber estado en una jornada de 8 horas, por ejemplo, laborales, porque es cierto, no me dedico, no hay una disciplina como tal. Es que eso platicábamos oficio. ahorita, Sí. es muy complicado para el artista tener esta disciplina, ¿no? De decir, se tienen que dedicar 8 horas porque está como mucho en esta parte de crear, de poder estar en diferentes ámbitos, de conocer diferentes cosas y personas para poder pues interpretarlos al final de cuentas, ¿no? Con el pincel o con una pluma, pero se pierden un poquito en estas variables y no se enfocan en esta experiencia, decir, bueno, de aquí voy a comer, ¿no? No nada más es como por gusto, sino es también una necesidad. Sí, desde luego, yo creo que sí, es cierto, lo mencionábamos hace un momento. Lo he pensado, me desespero a veces porque quisiera dedicarle más tiempo al oficio o al trabajo de taller. Sin embargo, no dependo directamente de esto, ¿no? A diferencia de compañeros, conocidos y amigos que están en tiempo completo, ¿sí? Y esa es una manera también de mantener una constancia. Y esa constancia te permite, pues, tener más claridad y estar como de manera más íntima más íntima y consciente con lo que haces. No digo que no me suceda, pero no dedico 8 horas, por ejemplo, al taller, ¿sabes? Sin embargo, siento que es una necesidad, que en algún momento también dejaré de lado algunas otras cosas, aunque la docencia no lo sé, me sigue fascinando, para estar o dedicarle más tiempo al taller. Quisiera hacerlo, ¿sí? Pero por otro lado también pasa algo, ¿no? Esta incertidumbre o esta inseguridad de que cómo vendrán las cosas, me irá bien, no me irá bien. Alguien en algún momento me dijo, bueno, ¿te gustan los peces? ¿Por qué no pintas peces, no? Por ejemplo. Es que tienes uno tatuado incluso, sí, ¿no? sí, de hecho está aquí, Okay. ¿no? Me gustan, los dibujo, ¿sabes? Pero lejos de la necesidad de complacer a alguien más bien el resultado de lo que yo pinto es algo con lo que yo estoy a gusto. Es decir, a mí me gusta el resultado y con eso vengo. Y si es abstracto, creo que seguirá así, porque así fue también desde el principio. Valdría la pena mencionar que una vez yo salgo de la universidad, el primer acercamiento fue con el taller de artes plásticas Rufino Tamayo, cuando justo estaba sobre Avenida Juárez, que ahí estuvo durante muchos años. Entonces fue un diplomado de 4 módulos y todavía después de todo de toda esta documentación de referencias artísticas, bueno, viene Jordi Boldó, por ejemplo, que es un pintor español que reside en México, si no me equivoco, en Querétaro, y termina, ¿no? de motivarme. Entonces inicio la práctica a partir de eso, o ya la formación, vamos, artística empieza en el Tamayo y después se complementa en el Centro de las Artes. Entonces los espacios que yo elegía o que yo buscaba era con pintoras y pintores abstractos. Y en ese momento, por ejemplo, en el Centro de las Artes tengo oportunidad de conocer a Francisco Castro Leñero, por ejemplo, Irma Palacios, que han sido, ¿no?, mis maestros, claro, en más de una ocasión en ese mismo lugar. Y siempre ha sido una necesidad y una búsqueda, pero prescindiendo de las formas reconocibles, es eso. Oye, ahora cuéntame cómo has sido o cómo has surgido como artista, o sea, en qué espacio empezaste a desarrollarte, cómo ves el ambiente en Oaxaca, todo esto, las galerías, por ejemplo, o sea, más como artista, desde ver cómo puedes, o sea, en qué espacios creas, ahora dónde lo vendo, cómo se comportan los galeristas con el artista. Yo creo que he sido un indisciplinado en ese sentido, pero pues es cierto, como te decía, no dependo directamente de eso, es decir, que si bien vendo, qué bueno, ¿no? Porque también en algún momento eso me permite adquirir material y mantener cierta constancia en el taller, pero inicié con una primera exhibición, fue el resultado de una serie de piezas pintadas sobre papel,
con grana cochinilla, por ejemplo. Ok. ¿No? Fue esa la técnica que en algún momento utilicé. Digo, conocía ya dentro de la formación académica, pues hay contacto directo con medios, empiezas a cuestionar técnicas tradicionales, análogas, digitales. Pero bueno, fue esta la que en algún momento me sirve, sobre todo por las posibilidades, ¿no? De trabajar veladuras, superposiciones y capas de color. Entonces, el resultado de ese ejercicio con esas técnicas, en esos formatos y en esos sustratos, se exhibe por primera vez en ese entonces centro cultural, aquí en Oaxaca. Era un café pequeñito. Entonces, mi primera exhibición, me acuerdo, fue esa. Y era una serie de pinturas basadas en el tiempo, en el desgaste, en el deterioro. Cuestionaba eso, que en algún momento también muchas veces u otras referencias lo han hecho, ¿no? Tapiz, por ejemplo, el informalismo matérico, es muy claro, fue muy objetivo con eso. Y utilizaba en ese momento justo como referencia a Tapiz. Y es ahí cuando decido, bueno, dedicar más tiempo, cuestionar otros materiales, otras técnicas, otras medidas. Porque yo empecé trabajando, debo decirlo, en un espacio que tal vez es la mitad de esto, de la mesa para acá, trabajando en un pedacito de espacio en el piso. O sea, fueron papeles mínimos en tamaño. Ya después, conforme fui trabajando y explorando, te digo, esos otros medios, empecé a buscar más espacio. Hoy día trabajo en un garage, ¿no? Y ese garage está improvisado como mi estudio, como mi taller. Pero bueno, el tema de los formatos y esas cosas, igual vale la pena también mencionarlo. Hoy día tengo obra o trabajo de manera directa con la Galería de Arte Jesús Villafán. Ha sido así durante los últimos 6 años, porque él fue quien en algún momento me permitió, vio el trabajo, me acuerdo, llegué y le entregué en un disco. Todavía eran muy, en ese entonces, no es muy lejos, se siguen usando, aunque ya no con frecuencia, ¿no? Y le pareció, creo, oportuna. Curioso porque tenía uno o dos referentes abstractos él, ¿no? Cuando ve mi trabajo no se niega. Y dice, bueno, vamos a dar oportunidad. Y ese, entre otros papeles, creo que es uno de los importantes que una galería, un espacio, por ejemplo, ¿no? Por lo menos debe tener en cuenta. Y creo que lo hacen. Pero también hay como un poquito de abuso, ¿no? O sea, no estamos hablando de nadie en específico, pero de repente hay como tantos chicos que quieren llevar su obra a una galería que de repente siento que hay como un poquito de pues abuso, ¿no? Ya hay espacios, han empezado a surgir espacios emergentes o alternativos, por así que decirlo. eso ha ayudado bastante. No, desde luego. Y toda esta generación de más jóvenes, por ejemplo, 24, 23, 26, que empiezan incluso a explorar todos estos medios o lenguajes a través del arte, han tenido oportunidad o tienen una posible oportunidad en esos espacios alternativos, ¿no? Que a lo mejor se alejan bastante del formato galería que conocemos hoy día en Oaxaca, por ejemplo, y en otros lados. Pero que yo creo que es súper importante, ¿no? Tanto para el galerista como para el artista, para que pueda haber un equilibrio entre los dos. Y es como cuando hay una cuadra y en esa cuadra todos los negocios son de zapaterías, ¿no? Entonces empieza a haber un equilibrio donde todo el mundo está conforme, tanto el galerista como el artista, y puede haber pues más situaciones de ganancia para los dos. ya, por un lado, eso importa, porque es una de las cosas que también se tienen en cuenta, es decir, las ganancias, los ingresos. Pero por otro lado también está la parte de promoción. Yo creo que es importante, por ejemplo, con una generación, bueno, no hablemos de generación, particularmente en el caso de un artista joven, un pintor joven, escultor, grabador, dibujante o pintor. Eso, primero buscar o elegir los escenarios para proyectarlo, para darlo a conocer. Con un precio a lo mejor accesible, si hablamos de costos o de números, ¿no? Que justo permita en proporción, que también eso es algo ahí un poco complejo, ¿no? El tema de los factores y cómo determinas por no sé, por el trayecto, por la calidad de la pieza. Por el tiempo dedicado a la obra, ¿no? O sea, Sí, hay una serie de cosas ahí que pueden ser cuestionables,
Entonces, Y que no mucha gente entiende, ¿eh? Sobre todo el que va a comprar. Normalmente es como de, ¿y por qué este cuesta tan caro y este no, si es el mismo tamaño, ¿no? por ejemplo, pero muchas veces lo que se tiene muy en cuenta es eso, Ujú. ¿no? El trayecto, la formación, el lugar. Yo creo que más bien el trayecto, es decir, hay personas interesadas en firmas, ¿no? Importantes y se acabó, no más. Y buscan eso en los espacios. Me ha tocado porque pues estoy muy de cerca Claro. en esos contextos. Pues, hay quienes vienen y buscan firmas importantes y no está mal, No, claro. ¿no? Pero también hay quienes se interesan, por ejemplo, por el trabajo de artistas jóvenes. Pero lejos de conocer o saber o querer conocer quién es el artista, más bien es me gusta y se acabó. Y creo que eso es algo fundamental, ¿no? Para mí motivante, Ajá, ¿no? sí. Porque he tenido oportunidad en algún momento de coincidir con alguien que de pronto llega, ah, ¿de quién es esto? Ah, de Asael Arista. Ah, y esto otro de Asael Arista también. Y ya es como, primero me escondo, me escondo, me escondo. Claro. A ver, Asael, pásale, ¿no? Claro, explica, dilo. Entonces pasa, ah, qué gusto y qué bello, me gusta. Sin cuestionar más nada. Incluso me ha tocado quien realmente no me cuestiona por saber más de ello. Es una pieza, resultado de una serie, un ejercicio de un interés tal, y se acabó. Más bien me gusta, quiero tenerlo. Claro. ¿No? Y ese tipo de experiencias es interesante. Incluso puedo salir de ese momento y llegar al taller así sin más, olvidando lo demás, para trabajar más. Ujú. Entonces, yo creo que es eso, volviendo al tema de las galerías, lo hacen de alguna manera, ¿no? Hay quienes tienen también ya una carpeta o una lista de artistas con los que trabajan y trabajan bien. Y que al final de cuentas también es como parte de Oaxaca, ¿no? O sea, yo cuando camino por las calles de Oaxaca, que me gusta mucho andar, o sea, agradezco que haya tantas galerías, ¿sabes? Porque al final de cuentas todo el mundo es como un referente Oaxaca en cuanto a Claro, es un artistas. imán, te Sí, decía hace un momento, claro. ¿no? O sea, todo el mundo es como, o sea, si vienes a Oaxaca también, así como tienes que probar toda la gastronomía exquisita, tienes que comprar una obra, porque hay Claro, muchos artistas muy buenos que no vas a encontrar en otros lugares, ¿no? Y sí. estos espacios que a veces sean un abuso o no, por ejemplo, de Andrashi que se vio por mucho tiempo en Oaxaca, pues sí puede ser un abuso, pero al final de cuentas es también parte de lo que somos, ¿no? O sea, del arte, y si le tocó ahorita a él estar un año, 3 años, pues bueno, o sea, es como lo que hay, ¿no? Que también eso es un tema, pero bueno, Ajá, a ya. ver, es que eso quería, es que no sabía cómo. Pues sí, la verdad es que creo que de más está decir, ¿no? Todo lo que estas instalaciones producen, Ujú. generan. Pero es ¿Cómo lo parte, ves tú como artista? A ver, dame tu punto de vista. la verdad es que me mantengo imparcial, Ujú. porque después de todo, pues están generando una respuesta. Exacto. Mala, buena, agradable, desagradable. Pero muchas veces estas reacciones son también como multiplicadas. Es decir, por ejemplo, tú puedes decirme, ah, es que es un fastidio, Ujú. es que esto. Y alguien más puede en algún otro momento decir lo mismo que tú piensas. ¿Sí? Y así es como se va replicando. Entonces, más bien son como, ¿y qué piensa? A mí me ha tocado, ¿no? Que me preguntan en clase, profe, ¿y qué piensa de esto? Ujú. No está mal. Digo, yo creo que aquí no nada más es el artista, Sí, claro, no. sino hay otras partes también que permiten, Ujú. ¿no? Involucradas, ¿no? Claro. Desde luego, desde luego. Entonces hay toda una serie de acuerdos que bien a lo mejor no son consensadas, ¿no? Y se colocan. De pronto en la madrugada, el otro día tú vienes a la Alameda y ya te encuentras ahí una instalación. Y se hacen un referente de la ciudad, ¿no? Yo ahorita decía, quitaron el mosquito, ¿cuál va a ser mi referente del mosquito a la izquierda, no? Así, no sé si vayan a darle un tratamiento. Creo que colocaron otro en su lugar. Ok, no lo he Pero visto. bueno. eh, y así es como también otras partes son así involucradas. Es decir, es un negocio, ¿no? Es un business ahí de Mm. unos cuantos que permiten incluso eso, ¿sí? Que al final de cuentas el arte se vuelve esto, un negocio, Desde ¿no? O luego, sea, consciente de eso, es imposible, ¿no? ujú. Pensar estar lejos de, de- de- de-
de lo que implica eso, una compra-venta. Recibirás algo a cambio, Sí, claro. ¿no? Es cierto, tienes que llenarte la barriga en algún momento si te dedicas Sí, claro. a eso. Pero no por ello, por ejemplo, desde mi caso, voy a pintar otra cosa, ¿sabes? Por eso tal vez me cuesta de pronto pensar que dejar estas dos cosas a las que me dedico, que las disfruto, las disfruto muchísimo. Y por eso continúo en ellas. Dejándolas, no sé, sería como concentrarme y pensar, va a ser difícil, me tengo que comprar material, tengo que gastar en otras cosas, digo, todo lo que implica, ¿no? Pero necesito soltarme también o liberarme de ese miedo, desde luego. Claro, Sí, difícil sí. pero no imposible. Y al Desde final de luego. cuentas yo creo que el artista que crea algo en conciencia de lo que es, de proyectar una esencia, Ujú, ujú. siempre va a tener un éxito, porque muy pocas personas se atreven a decir quiénes son y ahora a plasmar quiénes son. Que también es un tema ahí Sí, interesante, el cómo, de por sí, ¿no? Siempre también la abstracción es como, ¿what? ¿Sí? ¿No? claro. Lo decías hace un momento, a veces incluso teniendo ciertas obviedades sobre la superficie del cuadro, ¿qué más hay ahí, no? Sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué quisiste decir? De Bueno, morbo, de... sí, exacto. Ahora imagínate una disposición de formas totalmente ajenas a lo reconocible, ¿no? O a lo fácil de reconocer. Todavía más intrigante, eso es arte, no es arte. Oye, bueno, ¿qué quisiste? Yo lo veo así. Y está bien, ¿no? No hay desagrado por eso. Pero el tema de la abstracción en Oaxaca todavía es un camino. Ah, Sí, sí. ya he explorado, ya Sí, he pero explorado no... porque hay referencias y muy buenas referencias, ¿sí? En cuanto a la abstracción se refiere. Pero yo creo que incluso en todos lados siempre ha sido Sí. eso, ¿no? Que no es nuevo, te digo, No, es o más sea, complicado remontamos simplemente todavía entender. años atrás. Pero aquí en Oaxaca es muy difícil de vender, Sí, que al final después de todo lo que buscarás es eso. sí, claro. O si tú vas y exhibes es porque tienes una necesidad de... Entonces, aún así con todas esas dificultades y otras implicaciones como emergente o no, edad o no, falta de calidad, que también ahí habría que tener bien en cuenta eso, ¿no? Lo que se exhibe es de calidad, no es de calidad, bueno, calidad a partir de qué, ¿sí? Academicista, de discurso, de narrativa, no sé. Hay miles de temas que sin duda todavía nos hacen falta tocar, pero bueno, el tiempo nos ha comido. Muchísimas gracias a Sael por estar con nosotros. Se estuvieron transmitiendo por ahí algunas imágenes. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden buscar? Ya, bueno, tengo dos cuentas de redes sociales, Instagram, que es la que más uso hoy día. Aparezco como @Asael Arista, Asael con S, Ok. y en Facebook Asael Arista, ¿no? Como tal. Sigo trabajando o concibiendo la idea de un portal, una posible página web, ¿no? Pero parte de lo que trabajo aparece ahí en esas dos cuentas. Perfecto, Sar. Pues muchísimas gracias. Espero que les Contrario. haya encantado el programa y que al conocer esta obra de Asael, bueno, pues puedan darse por ahí un clavado, encontrarlo en diferentes galerías, que hay por ahí 2 en Oaxaca, si no, bueno, búsquenlo en sus redes. Muchísimas gracias, espero que tengan un lindo jueves y nos vemos el próximo jueves en Arte, la imaginación del espíritu. Gracias, hasta luego.